Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una entrega más del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada absolutamente estival. La temperatura en el puerto de Valparaíso es muy agradable, el cielo está despejado. Si uno quiere salir a navegar, puede hacerlo con plenitud, pero el clima en Valparaíso no es tan bueno como el lugar donde se encuentra nuestro director, quien ya ha regresado a Estados Unidos y se encuentra en este momento en la playa de Escondido Beach en Malibu, California, desde donde se dirige, donde se mueven las perillas de este programa, donde se encuentra el gran inexplicable príncipe de las tinieblas de las comunicaciones, el gran Sergio Risenberg-Juan. ¿Cómo está, don Sergio? Excelentemente bien, Gustavo. También disfrutando de un buen clima, con un poco de humedad, pero está todo bien acá. Y esperando con ansia este programa. Como me ha ocurrido, la verdad tengo que ser honesto, licenciado, esto me ha ido ocurriendo desde hace aproximadamente unos 100 programas. Cada ¿Me vez gusta? que vamos Ya. a enfrentar el programa yo lo espero con ansia. Y a mí muchas veces se me ha tratado como el gurú, el maestro de la media de las comunicaciones. Y a veces pienso, a veces igual uno se siente un poco incómodo, pero creo que era tiempo ya de tener a un gurú y a un maestro en el área de la minería que nos explique qué es lo que está ocurriendo en Chile y en Sudamérica con los Sí, recursos naturales. fue un requerimiento de la producción de este programa que debíamos tener a una persona del talante de nuestro director para analizar uno de los hechos noticiosos más importantes, políticos probablemente del último año, de enormes repercusiones. Nos encontramos acá con el compañero, con el abogado, con el economista, Julián Alcayaga. ¿Cómo está, Julián? Buenas tardes, muy bien, con mucha calor aquí en Santiago, alrededor de 35 grados, así que no es muy agradable el clima aquí. Bueno, trataremos de refrescarlo con el análisis de aquellas cuestiones que Julián debe sospechar. Vamos a presentar brevemente el tema. A fines del año pasado, de la misma manera como a fines del año 2022 se resolvieron cuestiones bien importantes, no nos olvidemos el TPP-11, se resolvió entre Pascua y Año Nuevo el año 2022. Una cuestión similar ocurrió en diciembre del año 2023, el año recién pasado. Parece que entre los efluvios de las fiestas, los colemonos, las despedidas, los regalos de año de amigos secretos, en la moneda se le encienden luces y comienzan a hacer algún tipo de chascarros. Y lo último que hemos visto es la suscripción de un acuerdo entre Codelco y la empresa del yerno de Pinochet, Sokimich, conocida como SQM, y que guarda relación con la explotación de los valiosos yacimientos de litio que tiene nuestro país. Este hecho ha motivado una encendida discusión. Desde el gobierno se plantea, y no son pocos, inclusive desde el Partido Comunista, que han comparado esto con la nacionalización del cobre, aunque más exactamente con la chilenización del cobre. No sabemos muy bien si es por ignorancia o es un velado intento de manifestar cuál es el verdadero sentido que tiene. La chilenización del cobre iba en el sentido exactamente opuesto, que es el de recuperar las riquezas del cobre, y en todo caso, los acontecimientos que tuvieron lugar entre la chilenización y la nacionalización del cobre guardaban relación con la propiedad privada de estos yacimientos, hecho que al menos desde el punto de vista jurídico no ocurre en la actualidad porque los yacimientos de litio son de propiedad inalienable del Estado. De tal manera que esa comparación es bastante poco feliz. De la misma manera que en realidad estamos hablando de contrataciones que son de varias décadas. Quien resulta exclusivamente beneficiado con estos acuerdos es esta empresa privada. Esto es un hecho que lo comparo con la suscripción del tratado llamado TPP-11 del año 2022, porque consiste precisamente en una enajenación del patrimonio de recursos estratégicos de la explotación de una sustancia como el litio, que actualmente resulta determinante para el desarrollo de la actividad económica en el mundo entero.
Ese es el tema que nos convoca y en función de eso te queremos preguntar, Julio, como primera pregunta, si tuvieses que definirlo en 2 líneas, ¿cuál es el sentido que tiene este acuerdo entre Codelco y SQM? Bueno, es pasar por encima de lo que establece la Constitución y la ley, que hacen que el Estado es el dueño no solo del litio, sino que de los yacimientos que contienen el litio y otras sustancias que son reservadas al Estado. Por lo tanto, eso es una falsedad que esto se pueda comparar con la chilenización o la nacionalización. Eso es propaganda política, podríamos decir. Y esto, Julián, en concreto, ¿qué es lo que representa para la riqueza económica del país? ¿Cuál es la mecánica que va a determinar este acuerdo? Bueno, la justificación que han dado de que si no se hacía el acuerdo, SQM iba a paralizar la producción en el Salar de Atacama unos 2 años antes y el Estado no tendría ingresos por parte del litio. Si SQM paralizaba 2 años, 1 año y medio antes, porque el 2030 se termina el arriendo que le entregó Corfo. Pero eso es falso absolutamente, puesto que Corfo le arrendó a SQM hasta el año 2030, que también es un contrato inconstitucional e ilegal, 16.000 pertenencias mineras, 16.000. Por un lado, no es falso de que si se detiene SQM el año 2028, 2029, Chile no vaya a exportar más litio, puesto que está al lado de SQM, está Albemarle, que produce más o menos 1/3 de la producción de SQM. Y además, 16.000 y 3.500 más o menos que tiene Albemarle son alrededor de 20.000 hectáreas. Pero el yacimiento de Salar de Atacama, cuando Corfo solicitó las pertenencias mineras en el Salar de Atacama ya en los 77, tengo aquí el contrato. No se ve porque es muy Sí, claro, me lo enviaron del archivo judicial de Calama, entonces no es muy visible. Pero aquí se piden 75.000 pertenencias mineras de 5 hectáreas cada una, es decir, 375.000 hectáreas las que pidió Corfo. Después mensuró solamente 56.000, porque eso se puede hacer. Una manifestación se puede hacer por una cantidad y después cuando se mensura puede ser menos. Pero al final, después cuando ya estaba constituida por 56.000, renunció a 52.000 y tanto, renunció 26.000. Entonces igual queda con 26.000, pero las otras 26.000 o hasta terminar las 75.000 siguen siendo del Estado. Por lo tanto, Codelco o Corfo o Enami o Enami con Enapi, Corfo y Codelco podrían empezar la producción en otro lado del Salar de Atacama. No es necesariamente que lo tengan que hacer ahí donde está SQM, así que es falso absolutamente que era para que la justificación del contrato era que Chile iba a quedar como 2 años sin ingresos del litio. Una de las justificaciones para que el Estado se explote el litio con la participación de la empresa privada es que los métodos que ocupa la empresa privada, ellos tienen algo así como que se llama como el know-how, que tú debes conocer, que se dice que el Estado depende de este conocimiento que ha alcanzado la empresa privada por la complejidad de las acciones que necesita realizar para extraer el litio. Yo entiendo que el litio se puede extraer de la roca y se puede extraer de los salares. ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Bueno, en Chile no existe, por lo menos a mi conocimiento, no existe litio en roca, en minas. Existe litio en los salares. ¿En qué consiste la gran tecnología que utiliza SQM y Albemarle también? Es hacer pozos de unos 20, 25 o 30 metros para sacar la salmuera que está en el fondo y de ahí tirarla hacia piscinas
de 1 kilómetro y medio de ancho, donde van vaciando toda esa salmuera y varias piscinas, porque eso se demora más de un año en evaporarse. Con el Entonces sol, aquí, claro, con el sol. naturalmente. Entonces, Ya. claro, claro, sí, es lo que hacen. Entonces, la salmuera que sacan del fondo del salar tiene 0,28, 0,30% de litio. Y al evaporarse, queda como un 5 y tantos por ciento de litio la sal que queda ahí. Pero en esa sal existen otros productos que también los va a utilizar SQM. Pero el 5% de litio. Y después, recién eso pasa a una planta química donde transforman ese litio en carbonato de litio. Es decir, lo más tecnológico, podríamos decir, es la planta química. Pero esas plantas químicas uno se las puede comprar a cualquier otro país o copiarla como lo hicieron los japoneses en su tiempo y los chinos en la actualidad. Entonces esas plantas las tiene Albemarle, las tiene SQM y ya la debe tener Bolivia. Y quizás Argentina también, porque también hay una producción entre chinos y una empresa privada argentina, e incluso el Estado con YPF, pero como lo quiere privatizar Milei, todo sea privado. Pero ya están produciendo también. Entonces, no es una tecnología que Chile no la pueda implementar. Se puede hacer sin problema porque no es una tecnología tremenda. Si habláramos que vamos a llegar a producir litio metálico para hacer las baterías, los acumuladores de energía, todo eso, ya sí se necesita una tecnología más superior a la que estamos hablando en esta producción de carbonato de litio, que es una materia prima, nada más, para producir hidróxido de litio, litio metálico y después viene toda la producción industrial de todo eso. Una de las cosas que más se han difundido a través de los medios es que la mayor presencia de litio se encuentra entre Bolivia, Chile y Argentina, Sí. considerando como un número cerrado la cantidad de litio que hay disponible en el mundo. ¿Cuál es más o menos la potencialidad de extracción y de producción de litio que tiene nuestro país en relación a la producción mundial y en relación a nuestros vecinos? Bueno, la primera producción mundial hoy día la tiene Australia con litio de roca. Eh, pero según todos los estudios, el litio el salar de Atacama es el que contiene la mayor cantidad de litio del mundo y el de más bajo costo para extraerlo. Además, no tan solo para extraerlo, sino que los puertos están ahí al lado, que no es el caso, por ejemplo, de Argentina o Bolivia, porque si Argentina quiere sacar el litio, tiene 1.200, 1.400 kilómetros por lo menos desde Catamarca, donde está el litio, hasta el Atlántico, mientras que ahí en Antofagasta son 300 kilómetros, cuando más. Entonces, la diferencia del el costo del litio en Chile en relación a los demás países es mucho más bajo en Chile que en Argentina o en Bolivia. O sea, nosotros podríamos pasar a ser productores, y al igual que de cobre, los primeros productores mundiales de litio. Sí, pero eso, mira, aquí es lo que importa. ¿Para qué nos sirve que nosotros seamos el primer productor mundial de cobre? ¿Qué es lo que ganamos con eso? Nada, en absoluto, porque las empresas mineras evaden, las extranjeras, evaden la tributación, porque evaden primeramente las utilidades y a partir de evadir las utilidades evaden la tributación. Codelco también evade, ahí, pero aparte de evadir, ahí hay otros negociados terribles, porque Codelco está siendo dirigido por las transnacionales mineras desde el año 2010, cuando Sebastián Piñera llegó al poder su primera vez, y ahí nombró como miembros del directorio y presidente ejecutivo de Codelco a gente que venía directamente de transnacionales mineras. Desde ahí para adelante, Codelco fue cayendo, 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 que es lo contrario a lo que decían en ese tiempo, que decían, ahora que llegaron especialistas, gente que sabe, que conoce la materia de minera, los excedentes de Codelco van a saltar hacia arriba. Al contrario, nunca han sido tan bajos, es el peor periodo
de Codelco desde el año 2010 en adelante en comparación con cualquier otro periodo anterior. Esa es la situación. Codelco, por un lado, malo en el cobre, y las empresas mineras extranjeras, peor todavía. Entonces, ¿de qué nos sirve ser primer productor de cobre? De nada. Entonces, nuestro objetivo no tiene que ser que seamos el primer productor de litio, sino que seamos el que produce, le da más valor agregado al interior del país, no en China, en Corea o en Estados Unidos, sino que aquí se haga la industrialización y se produzca el litio metálico en base a la cual se van a hacer las baterías, eh, los acumuladores de energía. Y ahí sí yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que unirse con empresas que ya hacen ese tipo de cosas, porque no tan solo tiene la tecnología para hacerlo, sino que además tiene las redes de comercialización. Y si nosotros empezamos a producir baterías aquí en Chile y le vamos a llamar Condorito las baterías o Buen cualquier otro nombre. nombre, no, ni los chilenos la van a comprar porque van a preferir comprar las baterías que Panasonic, que Sony, Claro. qué sé yo. O ahora, como tienen los nombres chinos, también ya estamos acostumbrados a eso. Preferirían los extranjeros. Por eso, al llegar a darle mayor valor agregado al litio, industrializarlo, es muy importante que el Estado haga un joint venture con empresas que ya están en esa tecnología y que tienen la comercialización. Pero para producir carbonato de litio, la comercialización no es ni siquiera necesaria porque van a venir todos los países a comprarlo aquí. Por favor, véndanme carbonato de litio. Ese no es el problema, la comercialización del carbonato de litio. Tú decías esto que no es importante ser el primer productor, siquiera vamos a tener el beneficio, digamos, de esas ventas de litio. Pero hay una crítica que se hace mucho a Bolivia. Hoy en día, como los aires son de derecha, sí, ultraderecha, uno de los personajes probablemente más destacable en esto de darse vuelta a la chaqueta, Pepe Aus, o Pepe Out, que tiene un máster en esto de andar Sí. vendiendo negocios truchos, se solazaba de qué servía que el litio fuera estatal si miren Bolivia. Bolivia en estos momentos, como todo el mundo sabe, tiene las principales reservas del litio, hasta lo que yo he sabido, que son cerca de 21 millones de toneladas de reservas o algo así, que es el principal propietario de la reserva del litio en estos momentos en el mundo, pero que ellos no estaban exportando ninguno, prácticamente nada de litio. De hecho, si uno ve la lista de los principales exportadores, Bolivia no aparece. Muestran a Bolivia como un mal ejemplo. ¿Qué es lo que es tener el litio en manos estatales? ¿Cuál es la estrategia, cuál es la diferencia entre la estrategia que está implantando Chile y la estrategia de Bolivia? Conozco muy poco lo que pasa en Bolivia porque no hay información, porque en principio Bolivia está produciendo y como tú mismo dices, no aparece en los listados de los exportadores de litio o porque no quieren dar la información los medios de comunicación y eso lo tendría que saber Chile porque si Bolivia está exportando, obligatoriamente tiene que salir por un puerto chileno, ya sea Arica, Iquique o Antofagasta. Entonces, se conocería la exportación por Chile mismo. Así que no es conocida la información de Bolivia, no te puedo decir. Lo único que he sabido es que están construyendo instalaciones para producir hidróxido de litio, litio metálico y baterías. Ahora que esa producción no sea extraordinariamente alta, pero por algo se empieza. Y si ellos lo están haciendo, es una buena estrategia porque están yendo a lo que es importante, es industrializar el litio. Y eso es lo que debiéramos hacer nosotros. Por eso el acuerdo Codelco SQM es malo, porque llegan a carbonato de litio. Dijéramos, si esto le vamos a entregar el litio a SQM por 30 años más, para que aquí en Chile se produzca el litio metálico, las baterías, los acumuladores, la cerámica, los lubricantes utilizando el litio, una serie de otros productos que se utilizan con el litio, también
sería un muy buen acuerdo, pero no, pues no llegan a eso. Y por eso que algunos reclaman y han reclamado y algunos se dan vuelta la chaqueta. Por ejemplo, un hombre conocido en Chile, Gustavo Lagos, Mm. que es el hombre que consulta el Mercurio, es profesor de la Universidad Católica, pero un lobista de primera plana, porque él era miembro de SESCO desde el año 1984, un lobista de las empresas mineras. Él hasta hace un tiempo atrás decía había que hacer una licitación de una vez que se termine el acuerdo con SQM. Y ahora está de acuerdo, ¿no? Que es muy bueno que se haga el acuerdo de Codelco con SQM. Y para cambiar de opinión de esa manera, no es porque cambió de política o ideología. Tiene que correr billete para cambiar de esa manera de posición como han cambiado otros, hasta el Ah, Partido Comunista, Pasó el señor del maletín, del sí, maletín. como decíamos. como en el partido de Rangers. Exacto. En Bolivia yo ahora recién estaba leyendo que ellos acaban de firmar un contrato con dos empresas, o empresas rusa y china, para la producción de litio y en las cuales van a hacer lo que tú dices, que van a agregarle valor agregado y en eso va a estar metido Bolivia. O sea, Bolivia no va a exportar el litio como nosotros lo hacemos con el cobre, que realmente exportamos el metal y no le Concentrado, agregamos nada de valor. Ujú. claro. Una, Es que una, eso es lo que importa. Es decir, si tienes una riqueza tan grande como es el litio, aprovéchala para industrializar en lo que se pueda el litio. Porque nosotros, los países como Bolivia, Chile, no podemos industrializar nuestro país. No vamos a ir a producir automóviles. No vamos a competir con los chinos o los coreanos. No vamos a producir aviones. No vamos a producir ni siquiera bicicletas, que hasta las bicicletas vienen de China. Entonces, la única posibilidad de industrializar en Chile tienen dos productos, el cobre y el litio. Y eso es y en el cobre estamos ya un poco atrapados, ya como que no podemos ir más allá. Bueno, sobre todo porque Codelco está dirigido por las transnacionales mineras, incluso con Pacheco ahí. Eh, pero en el litio tenemos la oportunidad ahora de industrializar aquí en Chile todas las posibilidades que nos da el litio. Julián, No importa. sí, una pregunta en relación para los que nos están viendo, para nuestros auditores. eh, ¿Para qué sirve el litio? O sea, ¿cuál es la potencialidad productiva que tiene? Tú lo has aludido ya en cierta medida, pero el litio evidentemente es una materia prima y como toda materia prima es el punto de inicio de un proceso productivo, no es una culminación. El litio no se come, con el litio yo no acumulo energía, con el litio yo no hago bicicletas o autos, qué sé yo. ¿Cuál es digamos, el diseño general del proceso productivo en que incide el litio? Y eso es responder de alguna manera, ¿para qué sirve el litio? Bueno, el litio sirve para muchas cosas, pero ¿Ya? la principal materia en que se emplea en la elaboración en la fabricación de baterías de todo tipo en base al litio, de baterías de las más pequeñas que van en los celulares, a computadores, hasta los autos. Y ese es el mayor auge justamente hoy día del auge del precio del litio es la electromovilidad, porque ya no se va, en el futuro no tiene que haber autos de benzina ni de petróleo, sino que todos tienen que ser eléctricos. Y naturalmente que ahí la mayor parte es donde se va a ocupar el litio en las baterías y también se va a ocupar mucho cobre en eso, en los autos eléctricos. Entonces tenemos los dos elementos para esa producción. Pero también el litio y para los acumuladores de energía, en lo que están haciendo en el norte de Chile, sobre todo la eólica y Sí, energía eólica, estos la- molinos. la- claro, los molinos, y la otra, la solar, tienen que acumular esa energía porque no se está usando en el mismo momento que se está produciendo, entonces se acumula y después se hace la distribución. Esos acumuladores son enormes aparatos donde el litio tiene una función principal. Entonces, esa es la parte mayor del uso del litio, pero también se usa en la fabricación de lubricantes de gran calidad, es decir, que resisten mucho, de cerámica que se resiste mucho, de vidrio.
y una serie de otros productos. No es solo la electromovilidad la que está llevando el litio hacia arriba, sino que existen muchas otras formas de hacerlo y en Chile todas esas cosas se pueden hacer. No es, claro, no tenemos la tecnología para hacer las baterías, pero la tienen otras empresas. Entonces Chile, el Estado, dueño del litio, le puede decir a una empresa que produce esas materiales, vengan a producirlo en Chile y aquí tienen el litio asegurado para producir en Chile las baterías de todo tipo. Eso es pensar realmente en el desarrollo y pensar en el país, ¿Se pero entiende? llevar a producir más cantidad de litio para ser el primer productor mundial del litio no tiene sentido. Porque una vez escuchando una entrevista de Julián, tú también nombrabas que tenía aplicaciones en el terreno de la energía termonuclear, el Sí, ahí litio. me olvidé de eso. Lo que pasa es que hay una parte, el litio 6, se saca un isótopo que sirve para convertirlo en tritio, que sirve para hacer la fusión nuclear. Y esa es la razón principal por la que la Junta Militar decretó la reserva del litio en el año 79, por la parte nuclear que tenía el litio. Y desde hace 40 o 50 años se están produciendo plantas para tratar de hacer la fusión nuclear. Existe una planta en Francia enorme en la que participan muchos países, tanto europeos como Estados Unidos, Rusia y China incluso. Japón también está haciendo, por su parte, tratando de producir la planta a nivel industrial, porque a nivel de experimento ya se hace, pero producir industrialmente es lo que es el objetivo. Y si eso se llega a producir, de que efectivamente pueden llegar a producir esas plantas, se terminaría todo el problema de la falta de energía en el mundo y el petróleo pasaría a otro estadio. Mira, Si nosotros lo colocamos en términos de utilidad, ¿quién ganó con este acuerdo Codelco-SQM? Bueno, el que gana es SQM, evidentemente, porque va a tener durante 30 años más, que va a ser seguramente los años en cual el litio va a tener una importancia extraordinaria. Y quizás después pueda decaer porque se pueden encontrar sustitutos que reemplacen al litio en la creación de baterías para la electromovilidad. Entonces, y SQM entonces va a tener el mando la administración de esa empresa conjunta con Codelco. Entonces, y son ellos los que van a ganar. El Estado también va a ganar, pero si son ellos los que dirigen, ellos pueden seguir evadiendo como lo han hecho hasta ahora. Porque la exportación de litio tiene que ser fiscalizada no solo por la aduana, pero no lo hace. Tiene que ser fiscalizada también por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero tampoco lo hace, porque incluso el mismo SQM no permite que la fiscalicen. Y ahí se quedan estos organismos del Estado que están encargados de fiscalizar todo el litio, no de ahora, sino que desde el tiempo de Pinochet, que dejó establecido que todo lo que tenga que ver con el litio tiene que ser fiscalizado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pero ahí está el problema. Ahora hay incluso un asunto judicial con SQM porque no ha pagado el royalty, diciendo que, amparándose en el hecho de que ellos tienen que pagar arriendo de las pertenencias a Corfo y una parte de las utilidades que representa eso también, y que ellos no estarían obligados a pagar el royalty. Pero eso no es así. La ley es clara. Todos los que producen tanto metálicos como no metálicos tienen que pagar a partir de una cierta cantidad, sí. Bueno, y SQM, la cantidad que produce, está sujeta a pagar el royalty y no lo ha pagado. Entonces, es con ese tipo de empresa que Chile está negociando. Es decir, no es la empresa más limpia con la cual se puede hacer el asunto. Pero hay que tener también cuidado con el hecho de que SQM no es chileno. El 24,5% más o menos pertenece a la empresa Tianqi.
China, estatal china, que trabaja en el litio. Y además existen, como esta una empresa que también existe en Estados Unidos, Total Capital está distribuido en diversas partes y los chinos tienen que haber, el gobierno chino tiene que haber influido directamente en el gobierno chileno para que se le entregue el litio a SQM. No es solo SQM, sino que el Estado chino, el gobierno chino, no el Estado, sino que el Estado actúa a través del gobierno. Llevamos ya unos cuantos años haciendo el programa y este último tiempo ha estado cruzado por los hechos que se están dando a nivel internacional, que al parecer nosotros estamos siendo testigos podríamos decir, de la última fase del capitalismo, de la destrucción de imperialismo tan grande como el estadounidense, de guerras por saqueo y todo esto. En el caso del litio, como los recursos naturales, hace poco incluso hubo una declaración de Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que estaban interesados porque en Sudamérica había una gran cantidad de tierras raras, entre ellos el litio, y que a ellos les interesaba formar parte de eso. El gobierno de Evo Morales, cuando sufrió el golpe, también acusó la presencia de Estados Unidos detrás del golpe y el interés por la explotación del litio. ¿Qué te parece a ti, desde el punto de vista geopolítico, la presencia de Estados Unidos en Sudamérica? ¿Tú crees que a través de la explotación de estos recursos naturales vuelve un poco la presencia directa de Estados Unidos? Además, veíamos que hace poco Milei, por ejemplo, dentro de toda esta ley que mandó al Congreso, En Argentina. hay una cápite que aprueba el ingreso de tropas extranjeras a Argentina. Lo mismo en Perú, también. Un artículo que, Podemos entrar los chilenos entonces, si de entran nuevo, tropas extranjeras. es, es un Le, le, chiste solo para los chilenos. le vamos a Perú no va a enviar. bajar el rating con él. Claro. Claro, entonces parece que los señores gringos vienen de vuelta. Pero lo que me extraña a mí esto es que uno ve un cierto conflicto entre Estados Unidos, China, Rusia, por arriba, pero parece que por abajo las empresas trabajan bastante bien entre ellas. ¿Cómo se ve eso, Julián? Eh, no, que las empresas puedan tener relaciones entre ellas, China con norteamericana o con chilena, eso es normal, pero de que detrás de eso hay un conflicto entre los Estados Unidos y China, económico, político, geopolítico y todo, eso es evidente. Pero respecto a lo que dice Laura Richardson, pero si Estados Unidos siempre ha considerado que los recursos minerales nuestros de América Latina son de ellos. Ellos, los Estados Unidos, son los que crearon en Chile el Instituto de Investigaciones Geológicas en los años 50. El Instituto de Investigaciones Geológicas hacía investigaciones en el norte de Chile, descubría minerales y quien hacía la manifestación de esos minerales era el Estado chileno, no, eran norteamericanos. Entonces, el Instituto de Investigaciones Geológicas chileno, funcionarios del Estado de Chile, trabajaban para descubrir yacimientos para que los norteamericanos se apoderaran de ellos. Entonces, ellos siempre han pensado que nuestros recursos naturales son de ellos y ellos tienen que aprovecharse de eso. Ahora, lo que pasa es que China ahora tiene un poder económico muy grande. No tan solo un poder económico grande, sino que una penetración en las economías, no tan solo de Asia, de África, sino que también en América Latina. Tanto por lo que ellos venden como por lo que compran. Entonces ahí tiene un problema Milei, porque China es un gran comprador de soja, como le dicen los argentinos, nosotros decimos soya. ¿Ah? Y entonces es un problema para Argentina no venderle a China, porque es una de las producciones principales de Argentina. Y ahora viene está el conflicto del BRICS, por ejemplo, que
hay un sector importante de los empresarios en Argentina que quieren unirse al BRICS. Eso significa entrar en la órbita de China, Rusia, Brasil. Pero Milei está, al parecer, es la carta gringa dentro del Cono Sur. No Bueno, no sé sé si si se, Boric anda por ahí. no sé si será la carta gringa. Yo creo que Milei va por su lado solo. Es una locura. Yo no he leído nunca un discurso de Milei, no he escuchado nunca, no he leído lo que escribe, porque considero que no vale la pena. Pero según lo que relatan los reportajes, los periodistas, realmente el tipo está fuera totalmente de época, de foco, totalmente. La nacionalización del cobre, la unidad popular, junto con la creación del área social de la economía, muy probablemente son las grandes conquistas de dicho gobierno. La frustración de dicha revolución mediante el golpe de Estado precisamente apuntó a estas cuestiones, a devolver las fábricas, devolver los campos, pero curiosamente la dictadura no hizo lo mismo con el cobre. El cobre siguió siendo estatal, se le puso este sistema que el 10% de las ventas financia a las Fuerzas Armadas. Esto garantizó un flujo adecuado de recursos para mantener el aparato represivo. Pero una de las cuestiones fundamentales de la dictadura fue el que con el mismo sistema jurídico que estaba establecido en la Constitución se dictó un código de minería que permitió en la práctica, por la vía de las concesiones, restaurar de alguna manera la propiedad privada en la explotación del cobre. ¿Por qué hago toda esta tremenda presentación? Por una cosa muy sencilla. Es correcto plantear, podría plantearse, aunque suene contraintuitivo, la nacionalización tanto del cobre, pero especialmente aquí el tema que estamos tratando del litio, como una solución para enervar los efectos de este acuerdo antinacional entre Codelco, Boric y SQM Ponce Lerú. Bueno, la nacionalización en el cobre se puede hacer porque hoy día Codelco representa menos de un tercio de la producción nacional de cobre y hasta el término de la dictadura representaba el 90%. Uh -huh. Entonces, es la concertación la que desnacionalizó el cobre y se lo entregó a empresas extranjeras. Y eso se puede hacer una nacionalización, evidentemente. Y eso lo propusimos y presentamos una moción en la Convención Constitucional, pero que fue rechazado por una mayor parte de los convencionales socialistas y del Frente Amplio. Respecto del litio, no creo que sea necesario una nacionalización porque el litio está reservado al Estado por una disposición constitucional de Pinochet. El DL 2086 de 1979 lo dictó la Junta Militar en virtud de su poder constituyente. Y ese DL no fue derogado por una disposición transitoria de la Constitución del 80, ni ha sido derogado por ninguna reforma constitucional. Entonces la reserva al Estado ya existía desde el año 19 con un decreto de presidente Santa María, después los códigos de minería, pero aquí la reserva del Estado es constitucional sobre el litio. Por lo tanto, es como que si estuviera nacionalizado. Y para que la constitución actual dice casi lo mismo que decía la constitución del 25 respecto a los bienes públicos, a los bienes que son del Estado, para que el Estado pueda arrendar, enajenar o concesionar un bien público, se tiene que hacer por ley. Por lo tanto, el acuerdo que se está haciendo entre Codelco y SQM no se puede hacer simplemente por un acuerdo que vamos a escribirlo y lo vamos a ir a notaría y lo vamos a firmar como lo hizo Corfo en el acuerdo con SQM, que también es ilegal, puesto que se tenía que hacer por ley, como se tiene que hacer en la actualidad. Entonces, tendría que ir el Parlamento a aprobar que SQM entre a partir de 2030 en la propiedad del litio en una empresa conjunto con Codelco. Solamente si existe una ley. Ahora, evidentemente, que en las actuales condiciones no sería muy difícil obtener esa ley, puesto que hay una mayoría de derecha
y el Frente Amplio y hasta el Partido Comunista están de acuerdo con esto. Así que podría votar una ley casi unánimemente. Habría muy pocos votos en contra, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, pero de que no es necesario la nacionalización, porque la reserva del Estado es como la nacionalización y es una reserva establecida por una disposición constitucional de la Junta Militar, que está vigente, no ha sido derogada. Perdón, bastaría entonces con resiliar el contrato con SQM, Es que ahí la o cosa es más anularlo, difícil. o anularlo. Pedir la nulidad de derecho público. Yo inicié la demanda de nulidad de derecho público el año 18 del contrato Corfo SQM, patrocinado por 3 diputadas, Claudia Mix, la diputada Catalina Rojas, parece que se llama de San Antonio, Sí, sí. Camila Rojas. y Camila Rojas, y Gael Jomans, además de la presidenta del Partido Poder, que en ese tiempo era Karina Oliva. Karina Oliva. Ya. Eh, No me diga nada. Ya. ya, y bueno, y ¿Les ahí, pasó algo de plata para que fueran apurando los trámites antes? En avance no le pidieron un ¿Y cómo poco. le fue con ese juicio, Julián? mira, me encontré frente con gabinetes enormes, porque se metió SQM posteriormente al juicio, no tan solo Codelco. Uno de los abogados de Codelco era Luis Cordero, el actual ministro de Justicia. Entonces me enviaban los escritos que hacían de 30 a 40 páginas, tanto Codelco como SQM. Imagínate que yo tenía que leer y estudiar esos escritos enormes para poder contestar. Y yo solo contra toda esa gran cantidad de abogados, porque aparte de los gabinetes, tienen sus socios, sus estudiantes, búscame esto aquí, búscame esto allá, y hacen sus escritos. Difícil. ¿Y en qué quedó ese Eh, juicio, Julián? bueno, ahora voy por eso. Eh, yo el año pasado me enfermé, me entró una infección a las piernas, se llamaba celulitis bacteriana, una bacteria. Ya. Tuve fiebre de 39 grados por varios días. Al final un médico dio con la enfermedad y empezó a dar antibióticos, 62 días con antibióticos. Entonces yo perdí los brazos, ya no tenía capacidad para hacer algo. Y dejé abandonado el juicio. Además, las diputadas nunca después me llamaron, les digo, hola, ¿cómo está el juicio? ¿Qué vamos a hacer? Nada, ¿en qué te ayudamos? Ninguna cosa. Entonces dije, ya, estoy cabreado, estoy viejo, ¿qué más sigo jodiendo en esto? Y ahora Corfo hace como 2 meses presentó un abandono del procedimiento. Y y precisamente, yo no había ido, me notificaron a la oficina y yo esa semana no fui a la oficina, supe demasiado tarde, así que no alcancé a contestar dentro del plazo. Entré un téngase presente en que Corfo había perdido el derecho a solicitar, artículo 155 del CPC, a solicitar el abandono del procedimiento porque ellos habían presentado en 2 ocasiones escrito al tribunal y se presentaron algo, aunque sea la renuncia de Cordero, después otro abogado que presentó renuncia para ser jefe de seguridad en el gabinete, en el Ministerio del Interior. Entonces podrían haber dicho, este señor ya, estas diputadas, digamos, porque yo soy el abogado nomás, han abandonado el juicio y todavía no se resuelve. Hoy día no he visto hoy día si la Corte ha resuelto el asunto, pero yo igual voy a hacer una apelación. Bueno, le mandamos un saludo a través de esta pantalla Gracias, Lucas. a Camila Rojas, a Claudia Mix, a Gael Lleomás, ¿no? Que a veces se acuerdan de Julián Lacallaga, que tiene una causa. ¿En qué tribunal está radicado, Julián, esa nulidad? No, eso está en primera instancia, en Corte de Apelaciones, Tribunal de Primera Instancia y fueron, porque como habían diputadas, tenía que ir obligatoriamente Esto es corte de apelaciones en Santiago. Santiago. Ya. Vamos a Si quieres, vamos a dejar el rol de la causa acá en la caja de información de este programa para que la gente lo pueda consultar. ¿ya? Es el número 11 del 2018,
ministro, primera instancia y fuero, que es el ítem. Ahí podemos revisar la causa. Sí. Risenbeck quería hacer una pregunta. Sí, pero me quedé un poco pegado con esto que habla Julián. Tiene que ver con el asunto este de, nosotros lo discutimos en los plebiscitos. Bueno, se hizo ese programa y en el cual hablamos del plebiscito, tú tenías ahí una idea de entre rechazar y anular. El asunto es que nosotros nos dábamos cuenta de que esta nueva constitución que la cual planteaban no iba a lograr mucho porque al final iba a ser reformada por el Parlamento. Hay toda una tendencia en Chile, mucha gente que tiene, por decirlo así, un pensamiento progresista, tiene una tendencia media legalista. Entonces siempre las cosas hay que hacer una constitución, hay que reformar tal ley, pero nos damos cuenta que cuando las leyes, las constituciones se supone que están en contra de los poderosos, las violan sin ningún problema. Todo lo que hemos conversado acá del contrato de SQM con el gobierno es totalmente ilegal, incluso inconstitucional. ¿Tú crees que existe todavía un espacio para que las fuerzas progresivas, por decirlo de alguna forma, ya no sé ni cómo ponerle, avancen tratando de buscar caminos legales o dentro de la República, dentro de los métodos republicanos para solucionar estos problemas? Porque parece que siempre ganan los mismos. Sí, sí, las herramientas existen. Lo que pasa es que el pueblo chileno se fue para la casa, está mirando la tele, los programas de farándula, o a veces el O este fútbol. programa también. Bueno, Creo que está viendo este programa. no creo que Este sea programa. no creo que sea tanto el pueblo que mire esto No en miren menos, masa. no miren menos al público de Mata el No, Rey, camarada. no, pero no en masa como la televisión. Ujú. Entonces, la gente mira la televisión, se informa por la televisión. Y el problema principal de la televisión no es que mienta tanto, sino que omite mucho. Entonces, lo que la gente piensa de lo que está pasando en el país es lo que dice la televisión principalmente. Ni siquiera hablemos de los medios escritos, porque solo queda el Mercurio y la segunda y las últimas noticias, que se quiera otra cosa. La tercera que sale solamente sábado y domingo. Sí, los medios escritos ya no informan, es la tele y las radios también. Pero todas las radios y los medios de comunicación de la televisión omiten las cosas principales. Y por eso es que el pueblo no se moviliza. Y se puede movilizar. Por ejemplo, ahora, en el acuerdo Corfo-SQM, no tan solo podría movilizarse el pueblo para protestar contra esto, pero naturalmente que ya están más o menos convencido que este acuerdo es muy favorable para Chile, pero la gente más consciente podría pensar, puede hacer una demanda de nulidad de derecho público cuando este acuerdo salga, porque ahora es simplemente un memorándum. Uno no puede pedir la nulidad de derecho público a este memorándum que no tiene una base legal. Cuando esto sea un acuerdo que se haga ante una notaría o sea un decreto firmado por el presidente de la República, ahí entonces podemos hacer la nulidad de derecho público. Yo tengo más o menos el 60-70% ya hecho para una nulidad de derecho público de este acuerdo. Y si hay otros abogados como el que estoy mirando Exacto. que se quieran meter en esta nulidad, se puede hacer. Encantado, Sí. encantado, Julián, sería un honor. Ya. Hay una cuestión que tiene que ver con eso. Yo creo que tú lo has planteado explícitamente. La gente no está en las calles en este momento y eso es un elemento determinante porque la resolución de esta cuestión solo instrumentalmente o formalmente va a pasar por las cámaras de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, sino que fundamentalmente todo se va a resolver en el terreno político. Es necesario que las organizaciones de base, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones que se reclaman de la izquierda, que ven cómo este gobierno se ha banderizado con los intereses del gran capital, porque esto no es, en el caso de las diputadas que menciona Julián, no se trata de que se trate de que ellas sean personas irresponsables y que dejen votar las cosas, es que simplemente ellas dentro de este conflicto han tomado otra posición, y la posición que estas diputadas han tomado es la defensa del gobierno y en consecuencia la defensa igualmente de este acuerdo espurio. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ir acompañado de una denuncia política frontal respecto de lo que ha sido la política de este gobierno. Aquí me quiero detener solamente una línea, quiero señalar.
No es radicalmente distinta la política que sostiene Milei en este momento sobre este punto en particular de aquello en lo que ha planteado este gobierno. Este gobierno, si bien es cierto, fue electo como un gobierno de izquierda, en la práctica es un gobierno de centro derecha. Todas las medidas que ha aplicado, no solo en materia económica, sino muy especialmente en lo que tiene que ver con la declaración de estado de excepción constitucional, con la política que ellos llamado la agenda de seguridad, miran fundamentalmente a resolver los problemas políticos en el país sobre la base de la teoría del enemigo interno. El trato que merecen, por ejemplo, en este momento los presos políticos de la CAM, y lo conversé con un abogado que defiende a los presos políticos mapuches, me decía que la conducta que tienen estas autoridades es mucho más dura e inflexible que inclusive que los abogados durante el gobierno de Piñera. Entonces, acá estamos en un escenario político en que es necesario que la izquierda, los trabajadores, las organizaciones de base, las asambleas populares, aquellas que dieron vida al levantamiento popular de octubre del 19, tomen esta cuestión en sus manos, la recuperación del litio, la recuperación del cobre y, por supuesto, la expulsión del gran capital, no solamente de SQM, sino también de la gran minería del cobre, cuyos abogados, como Gustavo Lagos, que ha mencionado, y tantos otros, o el mismo Pacheco, están en este momento no solo sirviendo los intereses que son totalmente antinacionales, sino que inclusive operando como autoridades, jugando un doble papel de ambos lados del mesón. Sergio, Julián, estamos llegando por inclemencia de la producción de este programa a la fase final. Yo no sé si Sergio tiene alguna pregunta, porque tenemos que darle el espacio a Julián para que se vaya, indique aquellas cuestiones que se le quedaron en el tintero o haga algunas convocatorias específicas. Ya anunció algo que es la preparación de esta acción judicial. Sergio, ¿alguna pregunta? Sí, sí la quiere responder, si no, ha hablado bastante del tema, pero está el caso de crear una OPEP, una especie de OPEP del litio, que es más o menos lo mismo que se ha tratado de hacer con el cobre, que también era una posibilidad interesante para los países productores. Nada más, la verdad es que las entrevistas, como siempre con Julián Elcayaga, se sienten cortas, uno siente que tiene que volver a leer acerca de los temas porque para poder sacarle más el jugo a un invitado tan importante como él. Bueno, una OPEP del litio, ya con mi ley quedamos fuera. Entonces quedaría solamente Con Bolivia. Bolivia. Pero Chile está más o menos con mi ley, entonces no podría ser una OPEP del litio. Y en su tiempo hubo una OPEP del cobre, que es el CIPEC, pero que no funcionó, pero podríamos decir que Chile no necesitaba una CIPEC para establecer el precio del cobre, porque la cantidad que producía Chile hace 15 años era suficiente para decidir el precio del cobre. Además, existe una disposición legal, el DL 1349, que creó Cochilco, que en el artículo 19 establece que cuando existen problemas internacionales, guerra, etcétera, o dificultades financieras, el Estado puede decretar el estanco del cobre. Y si decreta el estanco del cobre, es el Estado que vende el cobre, no tan solo de Codelco, sino que también de todas las empresas extranjeras. Eso lo podía hacer en los años 90, a comienzos de los años 2000, sí, porque el precio del cobre era de 70 centavos, poco más. Era una catástrofe que estaba ocurriendo a causa de las condiciones internacionales y que el Estado tenía las condiciones necesarias para hacer ese estanco del cobre. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Tener un presidente que tenga coraje e inteligencia para hacer lo que se debe hacer. Y en el cobre, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas para recuperar parte de lo que se lleva en la empresa extranjera. Por ejemplo, la aduana que está en Valparaíso, que no fiscaliza la exportación de concentrado, que lo hace a través de empresas que contrata la misma aduana para que fiscalicen la exportación de cobre, tanto la cantidad que va subiendo al barco, porque se hacen por controles determinados, como la calidad del concentrado, cuánto cobre contiene, cuánto oro, plata, molibdeno, renio, etcétera. Pero eso lo hacen empresas que trabajan para las mismas mineras. Incluso hay filiales de mineras que están encargadas de fiscalizar
la exportación minera. ¿Eso se puede cambiar? ¿Se necesita una ley para hacer eso? No, basta una orden del presidente de la República. Entonces el problema, ¿cómo movilizamos nosotros a las organizaciones sociales y a los partidos de izquierda para solicitar eso? Es muy difícil, son cosas muy técnicas y concretas que se podrían hacer, pero la movilización social aquí no ocurre. Hay que tratar de influir sobre el presidente de la República y quizás sobre algunos diputados y senadores también para que actúen, para que no se dediquen a la farándula política, a discutir entre ellos, sino que tomen los problemas del país para solucionarlos. Entonces, pongo otro ejemplo de lo que puede hacer el presidente de la República. Hoy día las pensiones podrían bajar 17 a 20, podrían subir 17 a 20 las pensiones AFP si se cambia la esperanza de vida que está fijada a 110 años. Entonces el cálculo del fondo de pensión se hace como que la persona va a vivir hasta 110 años. Y naturalmente que las pensiones se achican, pero si fuera calculada hacia los 85 años, naturalmente que el monto de la pensión sería mucho más alta. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién determina eso? El superintendente de pensiones. ¿De quién depende el superintendente de pensión? Del presidente de la República. Es cuestión que lo designe, que el presidente de la República ordene que se cambie eso, pero no lo hace. Al contrario, él puso al mismo superintendente de pensiones que tenía Piñera. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿cómo movilizamos nosotros al pueblo, a las organizaciones sociales o políticas, barriales, etcétera, sindicatos, para cosas así de ese tipo? Es difícil porque... Pero ese es el desafío. Claro, porque es muy difícil llegar a la masa de la gente a través de estos medios de comunicaciones como este y otros que existen por ahí, pero que están dirigidos a un cierto público. No todo el público lo va a ver. Sí, existe un público determinado que lo puede ver. Entonces, no alcanzamos a ir a la masa del pueblo porque la masa del pueblo lo que ve es la televisión. Ahí se informa. Y por ese lado estamos mal, pues. Y como las organizaciones de izquierda ya están deshechas, y ya no tienen tampoco programa político. Entonces, estamos realmente mal. Eso no quiere decir que nos vamos a ir para la casa y no vamos a hacer nada. Y yo sigo adelante, por eso me voy a meter en la demanda de nulidad de derecho público de este contrato, y ya vemos dos abogados. Ya somos Van a, ocho. bueno, van a llegar otros. Por supuesto. Tú ya Sí. toda una vida peleando por este tipo de cosas, digamos, desde joven sufriste el exilio también. Y ahora a esta edad madura en la que te encuentras, ¿cuánto quedan de esas ilusiones? Me queda la esperanza. Yo tenía, cuando era joven, yo tenía la seguridad que íbamos a llegar al socialismo. No tenía muchas ideas. ¿Y cómo llegábamos al socialismo? El partido sabía. Resulta que el partido no sabía nada cómo se hace el socialismo. Y entonces ahora, además, podemos discutir en otra ocasión. Una vez dijeron que íbamos a hablar de la Unión Soviética, porque yo estudié allá en la Unión Soviética. Estudié economía en la Unión Soviética. Llegué a Chile en el año 72 y estudié filosofía en cursos vespertinos durante 2 años en la Universidad de Marxismo-Leninismo del PECUS. Entonces, soy cuadradito yo. ¿Eh? Bueno, Por eso es, que ahí no te mueven, te quedan la misma, sí. Pero yo caí preso el 74 y tuve 2 años y medio. Y gracias a eso soy abogado, porque pude estudiar Derecho después de los 60 años con la beca Vales. Tú eres de familia de mineros. Sí, yo fui pirquinero. ahí está. ¿Te ves esto? Sí, un poco más arriba de la Sí, foto. levántalo un poco, levántalo un poco. Ahí se ve. Bueno. Ah, qué linda foto. Ah, Ese eres tú. mira, oh, qué bonita. Eh, ¿Ese eres tú? Este joven soy yo, el año Sí. 65-66, pirquinero en Copiapó y Tierra Amarilla. O sea, tú a la revolución tú igual le debes parte importante de tu formación profesional.
Claro, claro. No, y estoy muy agradecido de la Unión Soviética por haber tenido esa formación, porque era para mí muy difícil estudiar en Chile. Yo tenía la decisión de estudiar, sí, pero yo trabajaba en las minas porque soy el mayor de 10 hermanos y alimentar 10 es un problema. Así que yo tenía que ayudar a mi padre para los más chicos. Entonces dije yo, 2 años lo ayudo y después me voy a estudiar, no sé cómo, pero me voy. Y justo me llega la beca para ir a estudiar a la Unión Soviética gratuitamente desde el pasaje y de vuelta y vivir allá y toda esa cosa. Entonces, naturalmente que estoy agradecido en ese aspecto de la Unión Soviética, aunque yo fui un disidente allá mismo, de la Unión Soviética. Pero yo soy comencé a militar en el Partido Socialista a los 15 años, de los 16 más o menos soy militante, y ¿saben la fecha que yo ingresé al Partido Socialista? Firmé la ficha el 26 de julio de 1962 Ya. y renuncié hace 7 u 8 años, el 7 de noviembre. Ajá. ¿Qué es lo que es el 7 de noviembre? El 7 de noviembre, A ver, la Revolución Rusa. Revolución Rusa. Pues. Por Por favor. bravo, porque muy pocos saben. Y es de octubre porque ellos tienen otro calendario, ¿no? Claro, eso Claro. calendario. Claro. Que es 25 de octubre, claro. Y me casé el 7 de noviembre también, después del golpe militar. Muy Así bien. que soy cuadradito. Hemos transitado a la nube del análisis político de los recursos naturales, economía, y hemos terminado hablando de numerología, lo que me parece sumamente interesante porque creo que de esa manera refrescamos un poco los temas que hemos tratado en este programa. Yo quiero agradecer a Julián por la paciencia de habernos recibido, de contestar nuestras preguntas, que son las preguntas también de nuestro auditorio, que quieren saber efectivamente cómo evaluar correctamente lo que ha sido este acuerdo. Yo creo que indudablemente esta es una causa de los trabajadores, una causa de la izquierda, de los que tenemos no solo la cabeza dura, sino también los puños duros, porque esto es una lucha que está recién iniciándose. En este momento no se visualiza la forma como esto va a expresarse como lucha popular, pero no cabe duda de que la cuestión del litio, como las riquezas en general, tienen que ver con la cuestión nacional, tienen que ver con la relación de nuestro país con el imperialismo, pero muy particularmente de la relación del país con el gran capital financiero. Y en ese sentido, esta cuestión, de la misma manera que hace 50 años atrás, muy probablemente va a estar dentro del centro, este reclamo, este punto que estamos tratando acá, va a estar en el centro de los reclamos de la nueva oleada que en este momento tenemos que preparar. La gente hoy día no está en las calles, tanto más importante entonces de estar discutiendo estas cuestiones, de estar estudiando, de estar leyendo y de estar difundiendo estas cuestiones que son indudablemente trascendentales para la elaboración de un programa revolucionario en nuestro país y que ponga fin de raíz a los males de la explotación capitalista. No hay espacio, y eso es algo que revela también de alguna manera como diría Marco Riquelme, este intríngulis, ¿no? En que nos encontramos institucional, en que realmente la norma dice una cosa, las instituciones dicen otra, y finalmente siempre la voluntad que se impone es la del señor dueño de todos, ¿no? Ya sea Ponce de León o los capitales de otros países que cualquiera de ellos sea. Así que bueno, encontrándome debidamente facultado por el director de este programa, Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las discusiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita de manera que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos y, cosa muy importante, a criticar lo que aquí se ha dicho, en el entendido de que no lo que hemos discutido acá no son verdades reveladas, sino que son un insumo a la discusión necesaria en la que Matt del Rey aspira a ser una llama más dentro de esta trinchera de resistencia política de los trabajadores que aspiramos, digamos, a formar parte. Así que muchas gracias, Julián Alcayaga, compañero y colega también, después de este asunto, de este compromiso que asumo públicamente, y por supuesto también... Eso quería preguntar delante de la audiencia. Estoy comprometido, absolutamente, con las manos limpias. Que vamos a ver eso entonces. Gracias, Julián, gracias, Sergio, y nos vemos. Gracias a ustedes. Como dice Terminator. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias a ustedes.